Bienvenidos, muy bienvenidos, queridos hermanos, a su podcast Hablemos en Serio con Padre Rafael Guzmán. Y bueno, Padre, el muy iba dedicado para usted. Sí, ya sé. Tanto corregir y nada. Querido hermano, bienvenido a este nuevo podcast. Bienvenidos a todos los que siempre nos están acompañando y se alimentan de lo poco que podemos compartir. El tiempo es pequeño y a veces el conocimiento también, pero tratamos de darle el mejor contenido. No el mayor, pero sí el mejor. Exactamente, Padre, damos el mejor contenido y como siempre, para dar ese contenido nos acompaña Gabriela Guzmán, perdón. Pensando en mi paciente, ya te confundí. También es familiar del Padre. Gavisita, buenas noches y bienvenida. Gracias, Padre Rafael, gracias, Naticita, un gusto estar con ustedes, ¿no? Y también, queridos hermanos, un gusto estar con cada uno de ustedes que nos sintonizan martes tras martes, o tal vez si ustedes lo ven en algún horario diferido. También disfrutamos mucho de estar con ustedes, de que ustedes nos puedan ir dejando sus comentarios, y estos comentarios los dejan en todas las redes sociales que tiene Padre Rafael Guzmán. Lo pueden seguir y activar la campanita de notificaciones en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube y en TikTok. Gracias, Gavisita. En esas 5 redes sociales lo encuentran al Padre con distintos tipos de contenidos que ayudan al crecimiento espiritual, así que los invitamos a que activen y en un segundito, si se pueden dar el tiempo de que mientras escuchan el podcast lo puedan reenviar a alguien o puedan compartir para que también seamos más personas que podamos compartir el día de hoy. Y bueno, después de toda esta introducción de redes sociales, Padre, hoy ¿de qué tema vamos a hablar? La indiferencia con el prójimo. Gavisita, esta indiferencia con el prójimo es un tema que día a día lo vemos. Así es, Naticita, y es un tema del día a día y el tema que más nos ha enseñado el Señor, ¿no? Porque el Señor ha venido aquí al mundo, o sea, Dios lo hizo a su Hijo hombre, ¿por qué? Para venir a ayudarnos, para ayudar al prójimo, para tener misericordia del prójimo, para tener compasión, ¿no? Exacto. Y para hablar del prójimo y para hablar del Señor y para hablar de todo lo que queremos desenglosar el día de hoy, como siempre vamos a entregar en oración al Señor para que sea Él quien nos guíe, sea el Espíritu Santo quien hable a través de cada uno de nosotros y que también abra los oídos de cada uno de ustedes para recibir lo que Él desea hablar. Padre, si podemos guiar con una oración, por favor. Vamos a prepararnos, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, tu amor es tan grande que siendo nosotros pecadores, tú entregaste tu vida por nosotros, conociendo el pecado que había en nosotros, la maldad, el egoísmo. De la misma manera tú lo hiciste. Tú siempre has confiado en tu creación. Tú siempre has confiado en la humanidad. Y vas a seguir haciéndolo porque tú la amas. Tú no nos has creado sin sentido, sino que el ser humano está aquí para grandes cosas. Por eso es que así como tú fuiste capaz de confiar en nosotros, enséñanos a nosotros a saber confiar y a cuidar de nuestro prójimo. Bendícenos y guíanos con tu eterna sabiduría, que sobrepasa toda razón humana, que sobrepasa toda capacidad humana. Y es así que sobre toda capacidad entendemos el valor infinito que tiene cada hermano en nuestras vidas. Amén. Amén. Amén, Padre. Gavisita, queridos hermanos, vamos a dar inicio a nuestro podcast hablando y primero tratando de definir lo que Gavisita decía al principio, prójimo, una palabra que la hemos visto muchas veces en la Biblia, en el ambiente de la iglesia hablamos constantemente del prójimo, pero ¿cuál es el significado de prójimo que el Señor nos ha enseñado en la Biblia, Padre? El significado de prójimo es la persona que tenemos a nuestro alrededor, no solamente las cercanas, sino las lejanas, con las que pasamos de largo, todos. Por eso dice la palabra, Él murió por todos. No dice murió por alguno. Si fueran algunos, el prójimo sería alguien específico. Si Jesucristo hubiera venido a este mundo, se hubiera encarnado en María por alguno, entonces el significado de prójimo en la Biblia sería, bueno, solo este y solo este. El significado de prójimo es por todo, por todos los seres humanos con los que estamos, con los que convivimos, incluso por aquellos que han fallecido. Por eso es que podemos orar por nuestro prójimo que ya ha fallecido, que son los difuntos. Así, querido hermano, es por todos. Y en la Biblia encontramos
hablando del prójimo es de cuidar, velar, orar por el prójimo, orar unos por otros. Pero el tema de hoy es la indiferencia al prójimo. Entonces, cuando hablamos de indiferencia es que realmente nosotros no velamos por la necesidad del prójimo. Y quisiera que tal vez podamos ahorita definir un poco, antes de ingresar a todo el tema en contexto, ¿qué es indiferencia? ¿Quién es una persona indiferente? Doctora, se está escapando. No me escapo. Una persona indiferente es aquella que le da lo mismo, que es una persona totalmente, yo creo, egoísta sobre las necesidades que están fuera de su ámbito, ¿no? Es un yo, solamente se centra en cubrir sus necesidades, en estar con él, pero le vale, o sea, no le da importancia a otras cosas que no son beneficiarias para él. Y dentro de esa indiferencia, que es que no le importe la otra persona, aparte de tal vez generar un daño al prójimo, el mayor daño es a uno mismo. El mayor daño es uno mismo, ¿por qué? A ver, de nuevo, el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El no saber amar a tu prójimo es porque tampoco sabes amarte a ti. Y si tú no sabes amarte, no estás creciendo ni desarrollándote como una persona completa, íntegra, capaz, honrada, ética, moral. Así que si yo no sé amar a mi prójimo, tampoco sé amarme a mí. Y el que no sabe amarse a sí mismo, no sabe lo invaluable de su vida. Y yo creo que aquí hay algo bien importante en que fallamos también nosotros, las de servidoras o las personas que estamos a veces dentro de la iglesia, ¿no? Porque el prójimo lo vemos como una persona muy lejana, ¿no? Entonces, y nosotros sabemos que la ayuda o el mayor esfuerzo, la dedicación, tiene que ser al cercano. Y el cercano es el de tu familia, el que está cerca. Y somos, aunque estemos en la iglesia todo el tiempo, somos bien indiferentes a veces con el cercano, con el que deberíamos darle muchísimo más. A veces nos preocupamos mucho más del de afuera, del invitado. Y es un mea culpa, digamos, en mi caso, o en muchos casos, ¿no? Que no priorizamos realmente al que más nos necesita, ¿no? Sí, y dentro de esta indiferencia también, muchas veces uno dice el prójimo y bueno, piensa que la persona que está en la calle, las personas que tal vez, no sé, tienen alguna capacidad especial, o sea, vemos a las personas realmente muy carentes y como tú dices, realmente el prójimo es la persona que está más cercana y generalmente cuando hablamos del prójimo, a veces entregamos de nosotros al otro lo que nos sobra, pero no lo más, no lo importante a nosotros, sino entregamos nuestras obras, incluso a veces hasta cuando uno le regala la ropa a una persona, le da lo que ya no va a usar, no puede estar súper gastado, pero realmente cumplir la necesidad del prójimo es realmente dar lo mejor de nosotros. Y de eso se trata, dar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo me amo a mí, amo al otro. Dar lo mejor. El amor hacia mí, busco lo mejor. Si alguien te dice, ¿qué quiere que le regale? Esta blusa que es de seda, suave, que le va a durar, que se va a sentir cómodo, o quiere este yute, esta tela rústica. Entonces le van a regalar cualquiera de las dos. Usted va a querer siempre lo mejor. Así que si yo quiero lo mejor para mí, también quiero lo mejor para el otro. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Y de nuevo, prójimos son todos. Todos. No ciertos grupos, no, todos. Y aquí una llamada de atención a todos, ¿no? Porque nosotros queremos ser amables, queremos mostrar todo el amor, toda la ayuda a lo que nosotros queremos. Pero al que nos tiene bronca, al que habló mal para nosotros, el que nos hizo daño, el que al que nos hizo doler el corazón, no, él no. O sea, lo tomamos como si no fuera el prójimo también, ¿no? O sea, tendemos nosotros a escoger a las personas que queremos ayudar, las cosas fáciles. O
sea, ¿quién no va a querer a una persona amable? ¿Quién no va a querer a una persona bondadosa? ¿Quién no va a querer estar cerca de esas personas? Lo difícil es tratar el ser bondadoso, el ser misericordioso, el tenerle paciencia a las personas difíciles, ¿no? ¿Y por qué me apunto? No. Las personas difíciles. Ha hecho un giro de Así mucha como- coincidencia. No, y el mismo evangelio, lo que dice la autora, el mismo evangelio dice, ¿qué mérito hay en saludar al que te saluda? ¿Qué mérito hay en abrazar al que te abraza? Eso lo hace cualquiera. Y tiene razón, o sea, mi prójimo, de cierta manera, me tiene que doler. Así es. Me tiene que doler, tiene que provocarme dolor ayudarlo, porque eso hace que me desprenda de mí. Y si tú estás comiendo algo delicioso y viene un niño y te dice, ¿me invita? No me fregues porque deseaba esta hamburguesa y no te la voy a dar. Claro, si no tienes para comprarle otra, es solo partirla. Es solo partirla. Si estás tomando un jugo o algo, si no tienes para comprarlo, es solo compartirla y no es dárselo. Ya, no molestes, llévatelo. Venga, siéntese. ¿Cómo se llama? Y también, y en ese caso también, padre, me hace recuerdo un video que veía hace unos días en mi aislamiento. Muchas veces los que más tenemos son los que más tenemos, somos los que más indiferentes somos con el prójimo, ¿no? Hay una frase hermosa y la voy a decir. Ahí justo. Hay una, y no bien que lo dice, la iglesia vive de la promesa de los ricos, pero se sostiene de las monedas de los pobres. Es interesante esa frase, ¿no? Y justo lo que está diciendo, termine lo que iba a decir. Bueno, en este experimento, y creo que va así como recasado a lo que está diciendo, era una persona que se sentó en la calle y se vistió como homeless, como desamparado, como un mendigo desamparado, exacto. Entonces Perdón, se vistió. es que es gringa. El inglés. No, ya está. Es gringa. Ya sabe lo que el COVID me hizo un poquito. Nació allá, tiene ya, termine eso. Entonces el homeless hizo un experimento. Se puso toda una vestimenta de ay, padre, me he hecho olvidar la De un palabra. mendigo, De desamparado. Y se puso un Se cartelito, olvidé el ¿no? español. Entonces, un saludo a mi amiga Berito. Pero cuando esta persona se pone el cartel de que necesitaba monedas, estuvo casi 5 horas sentado. Y las personas que pasaban y le daban algo, le daban comida, eran los niños, eran las personas más pobres. Y se veía como pasaban muchas personas que tenían, que podían tener tal vez más dinero, pero ni siquiera giraban para colaborarlo. Entonces, él al final del experimento dice, o sea, me he dado cuenta que en mi necesidad, las personas que más me han sido los niños y las personas más necesitadas. Pasaba un chico que vendía así chiclecitos y él le regala los chicles, ¿no? Entonces pasaba un señor que se compró un sándwich y le dijo, no, creo que tú lo necesitas más. Entonces, las personas que más necesitan son las que menos indiferencia tienen con el otro. Como lo que revisamos en el podcast anterior, ¿no ves?, sobre la viuda. O sea, qué mayor ejemplo que esa viuda pobre, porque la viuda en esas épocas del Señor eran los más, o sea, pobre entre las pobres, ¿no? Y su moneda no era lo único que ella tenía, entonces, 2 monedas. ¿cómo no? 2 monedas, ¿no? Entonces, ¿cómo ella no dio lo que le sobraba, dio lo único que tenía, ¿no? Así es, y como dice, ¿no?, la palabra, Jesús la miraba atentamente. Jesús miraba atentamente lo que sucedía. Miraba a los que pasaban y dejaban lo que les sobraba. Pero miraba atentamente a esta anciana, a esta viuda que puso 2 monedas, de menos valor. Ellos ponen lo que les sobra. Bueno, por lo menos ese tiempo ponían, porque como hemos visto la historia del homeless. Desamparado, ni siquiera a él le daban, pero ahí todavía ponían lo que le sobraba. Pero esta mujer dio su vida. Y eso es lo que simboliza compartir, la palabra compasión, que es una palabra que se está perdiendo mucho. Nietzsche se burlaba de esta palabra. Decía que la peor palabra que se ha creado en la historia de la humanidad es la palabra compasión, porque es una palabra para los débiles,
que no te permite surgir como humanidad ni como sociedad. Mira, sí hablaba de duro contra la palabra compasión, siendo que una palabra preciosa. ¿Por qué? Porque yo me hago parte del dolor del otro, me hago parte de la pasión del otro, yo me hago parte. Y el hacernos parte, querido hermano, nos hace saber que el otro, al igual que yo, está pasando por una situación difícil. Padre, entre paréntesis, tal vez para las personas, bueno, como yo, que no conocemos quién es Nietzsche, y también, si les interesa, puedan involucrarse un poco sobre lo que él decía. ¿Quién es Nietzsche? Nietzsche es un filósofo que fue famoso. No estamos criticándolo como diciendo es lo peor, no. Una capacidad tremenda. Y sobre todo los grandes críticos de él dicen en su primera parte, porque en la segunda parte él ya estaba muy mal, enfermo, desvariaba en algunas cosas. Él desarrolló un pensamiento, que se llama el vitalismo. Desarrolló un pensamiento, el vitalismo, que de verdad sacudió su época. Y hasta ahora sigue sacudiendo, pero tenemos muchos seguidores de él. ¿Cuál es el gran problema del vitalismo? Es muy idealista. Y recuerden que los idealismos nunca han funcionado. Es muy idealista, así que se sale de la realidad. Él vivió siempre fuera de la realidad, su trato con su madre, con su hermana, incluso con las personas de las que se enamoró. O sea, su vida fue muy idealista, muy apartada de la realidad, y tal vez por eso reflejaba este idealismo, pero terminó de una manera muy desagradable. Podemos decir, no logró su idealismo. Y es por eso que vemos que su pensamiento, a pesar de ser tan revolucionario, no causó algo en la sociedad que verdaderamente transforme la sociedad. Así que Nietzsche criticaba mucho el tema de la compasión, pero sí empujaba mucho al hombre a cambiar, a mejorar, a desarrollarse, a crecer. Sí lo empujaba, o sea, sería un buen motivador de su tiempo, pero criticaba mucho estos temas. ¿Por qué? Porque él no lo vivía. Y eso es lamentablemente, muchas veces nos encerramos en pensamiento, porque como no lo vivo, no lo siento. Y ahí perdemos la compasión. ¿Qué significa? Él es pobre porque es pobre. ¿Qué me importa a mí? Yo he luchado en la vida, yo he ganado lo que tengo, así que él aprenda. No es tan así. Sí. Y hablando de compasión, yo quiero que nos explique, Padre, yo creo que un mayor ejemplo de compasión y de ser caritativo o entregado a los demás, el ejemplo de la mujer samaritana, ¿no? Quisiera que nos hable un poquito. Bueno, el tema de la mujer samaritana, cuando nosotros vemos esto, vemos nuevamente a Jesucristo compasivo. A ver, Jesucristo que se encarna por salvar a la humanidad, se encuentra con esta mujer que estaba apartada de la sociedad. Eso mucha gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque una mujer que va al mediodía a traer el agua es muy raro. Eso mucha gente no lo analiza en el Evangelio. Todos van a recoger el agua temprano, van al pozo temprano porque es la hora que se llena. No, que se llena, el no, pozo, sino ¿no? que la hora, recuerde que el Medio Oriente, todo el lado de Palestina, son lugares muy áridos, un calor tremendo. Así que la gente para recoger agua para la cocina va temprano. Y todos se encuentran alrededor del pozo, todos se ven alrededor del pozo. ¿Por qué esta mujer no iba a la hora donde todos iban, que es la hora más fresca, más? Ella iba a la hora donde nadie estaba para no pasar vergüenza. Porque sabían que tuvo tantos maridos, porque sabían que tenía una vida de pecado, y también era samaritana, no era parte de la promesa de Dios. Así que ya socialmente era una persona totalmente desdichada, era una totalmente apartada. Jesucristo, a la hora más caliente del día, a la hora más dura del día, va y se acerca a ella, cosa que no hacían los judíos. Los judíos no se acercaban a los samaritanos porque recuerden, los samaritanos eran como los grandes engañadores de la fe. Eran los grandes perdidos de la fe y que incluso quedaron rechazados de la promesa. Así que era muy difícil ver que un hombre le hable peor a una mujer samaritana. Y él se acerca a esta mujer. Esta mujer fue al pozo a buscar agua. Y Jesucristo le pide agua. Sí. Y le dice, no le hablan a la samaritana. Ustedes no nos hablan a la samaritana. Además, ¿con qué no tiene ningún recipiente? Si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías agua viva. Y ahí la hace parte. Ya no la rechaza. Ella, acostumbrada al rechazo, lo quiere rechazar. Jesucristo no, que es compasivo, porque sabe su dolor, la acepta. Y no solamente la acepta, sino que le dice cómo está su vida. Y no se aparta de ella, sino que se acerca a ella, se acerca a su corazón y dice, tú te has casado tantas veces y con el que estás ahora no es tu marido.
Y Él le dice, quiero de esa agua viva. La hace parte de la gracia de Dios. Y eso es lo que falta en muchos de nosotros. Nosotros automáticamente decimos, ese es así, ese es así, ese es así. O sea, nos hacemos indiferentes al dolor de los demás. Y hay algo bien interesante respecto a esto que dice Padre, y también gracias Gavisita por abrir el espacio de poder hablar sobre la mujer samaritana. Es el tema de que el Señor va y busca entablar, digamos, la comunicación, hacer comunidad en ese momento con ella. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Que nosotros, si tal vez nos estamos analizando en este momento y vemos que tenemos actitudes de indiferencia con el prójimo, la idea no es que nos quedemos sentados en la comodidad de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestro confort en nuestro hogar, sino es que salgamos de nosotros mismos a buscar. Y en muchos lugares en la sociedad hay distintos grupos y círculos y ciclos, grupos de personas que se reúnen para ayudar, ¿no? Los scouts, los equipos de voluntarios para bomberos, los equipos de voluntarios para animales. Hay distintos grupos en la sociedad que se dedican a ayudar al prójimo, pero uno también donde yo he aprendido a quitar esa indiferencia con el prójimo es en la comunidad de la iglesia, porque realmente el trabajo es arduo y ahí uno aprende a salir de su confort. ¿Y por qué la gran diferencia de los que ayudan, scout, bomberos, que es necesario? La gran diferencia de la ayuda desde la iglesia. Recuerde que la palabra nos dice, no tengan miedo de aquello que mata el cuerpo, sí tengan miedo de aquello que mata el alma. Desde la iglesia nosotros ayudamos a vencer a aquel que mata el alma y a la vez a aquel que daña el cuerpo. Eso es lo hermoso, es completo, un servicio totalmente completo. Y no sé si recuerdas, Gavisita, el año 2019, cuando habían problemas en nuestro país, en Bolivia, lo que hacíamos por comunidades era ir y orar en puntos de bloque. Yo recuerdo que una hermana de comunidad, Carito Peredo, un día nos dijo, vayamos a orar a mi rotonda. A su rotonda. Y todas dijimos, pero es una de las rotondas que en ese momento era más conflictiva, ¿no? Por todo lo que significaba ese espacio geográfico. Entonces ella nos animó y realmente cuando fuimos a orar fue tan lindo, digamos, el trabajo que se pudo hacer solo en oración. Y nuestro trabajo como cristianos es no solo dar en materia, ¿no? Sino también dar en oración. Y cómo ellos aceptaron el solo vernos ahí ya fue suficiente para que ellos tengan más fuerza para seguir en la lucha, ¿no? O sea, el abrazo, eso, el estar, porque a veces no es solamente el dar dinero o hacer muchas cosas, a veces solamente es estar, a veces ni siquiera hablar mucho, aunque sea estar a su lado, acompañar, aunque sea sin palabras, pero estar ahí. Y algo lo que también podemos aprender, especialmente al centro al que nosotros pertenecemos, desde San Martín de Porres. Así es, y San Martín, que yo creo que fue una época, años de oro en Perú, porque estaba San Martín, estaba Santa Rosa y luego San Juan Macías, 3 grandes santos de la historia peruana, los 3 dominicos, que se dedicaron, fueron compasivos con los demás. Santa Rosa de Lima, en medio de su belleza, que gente de la alta alcurnia la quería como mujer, y ella no, yo ya le pertenezco a Cristo. Y se dedicó a servir a los demás. No buscó su propio bien, no buscó abrazar lo que a ella le interesaba, sino buscó abrazar lo que a nadie le interesaba. Lo mismo San Martín de Porres, que él en su ser mulato, que ya él mismo veía lo nada que era, sabía que lo que era tratado como nada en este mundo necesitaba de aliento. Y él tanto a los esclavos, tanto a los indígenas, a los españoles, los trató con el mismo amor. Nunca los juzgó, nunca los puso o los tachó diciendo, no, ustedes son españoles, no, ustedes son negros, ustedes son esclavos, no, y ustedes son indígenas. Nunca, todos por igual. Y a todos le habló de lo más grande que es Jesucristo. Y a los que necesitaban alimento, les dio también el alimento material. Querido hermano, esto es precioso. ¿Por qué? Porque salir de nosotros hacia los demás pareciera duro. Al comienzo es duro, cuesta. Ay, no, que no. Y luego se convierte en una medicina diaria. En nuestra medicina diaria debo ayudar,
tengo que ayudar, necesito ayudar. Y como dicen, ¿no? Si tú te dedicas a las cosas del Señor, el Señor va a resolver las cosas que a ti te faltan en tu familia, en tu casa o en tus cosas personales, ¿no? Totalmente, el Señor se encarga de nuestras vidas y también le pedimos al Señor que se encargue de este momento de cada uno de nosotros para que a través de una oración Él pueda ir alistando nuestros corazones en bondad para alejarnos de la indiferencia y alejarnos más a conocer y a apoyar al prójimo. Padre. Cuidado, antes de hacer la oración, no confundamos pena con compasión. Sí, totalmente. Estamos en una sociedad donde un muchachito ve en la tele a alguien que está sufriendo y, ay, siento mucha pena, ay, pobrecito, ayudemos a los animales, ayudemos a los árboles, ayudemos a la naturaleza. La pena no cambia nada. La compasión es la que transforma. Y una persona compasiva es porque ya desde lo más profundo de su ser quiere cambios reales. No quiere poner cremitas en las heridas. Y eso es lo que en esta sociedad estamos teniendo con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen pena de todo, les duele todo, pero no se comprometen con nada. Andan buscando regalar cremitas para el mundo cuando el mundo lo que necesita es que le estirpen esa carne vieja y podrida que está muerta. Es en la compasión. Por eso es que los invito a cerrar sus ojos y aprendamos de Jesucristo compasivo. Aprendamos de Jesucristo que desde muy pequeño su familia tuvo que despojarse de todo para salvar la vida de su hijo. Tuvieron que viajar a tierras lejanas y desconocidas y luego volver. Cruzar desiertos interminables, pasar sed y hambre, pasar frío. No tener un lugar donde poder dar a luz. Él creció en medio del dolor, pero el dolor no fue motivo para que Él sea egoísta, sino que fue el motivo por el cual Él quiso dar y darse. Bendito Señor, que al aprender de ti nosotros crezcamos en amor, que al aprender de ti nosotros crezcamos en compasión, que al aprender de ti nosotros aprendamos a abrazar al que lo necesita, no al que me abraza, abrazar al lejano y al cercano y estar siempre ahí cuando alguien clame por dolor. Gracias Jesús, gracias Señor por enseñarme a darme a los demás. Amén. 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 Padre, Gavisita, hermanos, a cada uno de ustedes que está al otro lado de la pantalla, les agradecemos por haber compartido un martes más, un podcast Hablemos en Serio. Hoy hemos hablado sobre la indiferencia al prójimo y bueno, con esta oración como una semillita ya plantada en nuestros corazones, que sea el Señor que nos ayude a dar esos cambios día a día y bueno, también aprovechar de decirles que si les ha gustado que lo puedan compartir para que también las personas dejen sus comentarios, que nos puedan dejar también sugerencias de qué temas les gustaría que podamos ir elaborando para que también podamos un poco acercarnos más a ustedes, ¿no? Y sobre todo con las necesidades que tiene, y acá como siempre lo tenemos como guía el Padre Rafael, así que queridos hermanos, ha sido muy lindo compartir con ustedes. Queremos aprovechar, Padre, de mandar saludos a las personas que constantemente están conectadas, la hermana Rosemary Maldonado, Teresita Estrada, Verónica Mercado, que siempre escriben porque están atentas al podcast. Padre, usted igual también tiene personas que lo escuchan desde otros países. También nuestra hermana Janet, que siempre desde Santa Cruz está viendo y está participando y comparte con toda su familia. Gracias, porque son ustedes los que hacen llegar este mensaje. Lo que nosotros no podemos hacer, ustedes lo logran compartiendo este mensaje a tantas personas. Así que Dios bendiga sus vidas y a todas las personas que también siempre están conectadas, que Dios los bendiga. Y bueno, con este podcast nos despedimos y esperamos vernos, si Dios quiere, el siguiente podcast. Así que chao. Chao.